Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los continentes y países que nos ven y nos escuchan. Hoy es la apertura de Como para un café y para esto tenemos un invitado muy, pero muy especial que ha logrado unir cuerpo, mente y propósito. Tenemos a Rodrigo Rivera, quien es especialista en Qigong, Tai Chi, mindfulness, meditación, liderazgo y muchas cosas más. Rodrigo, bienvenido. Hola Laila, muchas gracias, qué bonita bienvenida, qué bonitas palabras. Estás Claro. en Perú, Estoy en Perú, así es, en Lima, en la capital. Tú estás en México, ¿verdad? en México, en México. Y Rodrigo, cuéntanos, porque hay mucha expectativa. Yo sé que eres una persona muy famosa, influencer en todo lo que es lenguaje corporal. Y quisiera como empezar descubriendo contigo cómo llegaste a este camino, qué fue lo que pasó en tu vida que dijiste alto y empezaste a despertar. ¿Qué pasó? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, pienso que verdaderamente no se trata de lograr algo o de llegar a algún lugar en todo caso, e incluso con la fama, la ilusión de la fama, ¿no? Eh, Pienso que no va por ahí, justamente todo este camino se aleja de eso. Y bueno, ¿cómo comenzó todo? Recuerdo cuando era pequeño, tenía unos 14 años, que recién estaba todo este tema de las computadoras, había una computadora en casa que la compartíamos con la familia, cada uno tenía sus horarios para poder usarla. Era un recurso escaso, no como ahora que ya cada uno tiene su propio Sí, dispositivo. sí, Y me encuentro con Google, esta herramienta, digamos, abierta, nueva, y era como, wow. Y yo tenía una pregunta que me hacía constantemente cuando era niño, que era cómo ser feliz. Cómo, era una pregunta muy simple, a la vez, por supuesto, muy profunda, pero que de alguna manera la gente, los mayores que estaban a mi alrededor no sabían responderla. Me hacían respuestas muy contradictorias en todo caso, y veía que muchos no eran felices también. Entonces empecé a pensar un poco en la vida, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Por qué no puedo ser feliz ahorita? ¿Por qué me dicen que tengo que ser feliz más adelante? Y entre estas búsquedas de Google, una de estas respuestas, porque te aparecen un montón, hablaba sobre la meditación. Y ese fue mi primer contacto con esta práctica, digamos, muy superficial, no había ningún maestro de por medio, era lo que estaba leyendo en estas páginas de internet. Y bueno, empecé a seguir una meditación guiada, no pasó absolutamente nada. Y dije, ah, bueno, esto suena interesante, creo que no lo entiendo y me olvidé del tema. De ahí empieza a aparecer, digamos, esta palabra meditación en mi vida en otros momentos y empezaba a practicar, pero no era constante, digamos. Por ahí un día practicaba, a sentarme en silencio, en quietud, y pasaba una semana y practicaba de nuevo cuando tenía unos minutos. Y empecé a notar algo interesante que era cada vez que meditaba, que me sentaba al menos 10 15 minutos, el día siguiente era distinto. Y era muy interesante ver cómo esa, digamos, esa diferencia de tiempo, ¿no? Como practico ahorita y mañana es más bonito, como que es un día que tengo más energía, que estoy más en paz, más tranquilo. Me resultó interesante poder como encontrar ese efecto. Y, y por ahí empecé a practicar más seguido cuando entré a
a un trabajo que no me gustaba mucho. Acá en Perú le decimos a una chamba, Ujú, que, que no me sentía muy cómodo ahí y empecé a practicar luego de trabajar. Todos los días salía del trabajo y me iba a meditar a la playa. Yo vivo cerca de una playa por aquí. ujú, Pero no era nunca constante. Hasta que, bueno, un día em, estaba en un momento, digamos, un poco difuso, oscuro. Había fallecido mi padre hace unos años. Y voy al gimnasio en esta urbanización por donde vivo, hay un gimnasio, y me encuentro con quien es ahora mi maestro, que él era amigo de mi padre. Y me comenta un poco, ¿no? Me da el pésame, así lo que suelen compartir las personas en esos momentos. Y la siguiente oración que me dice es: te espero a las 5 de la mañana, mañana en mi casa. Y no me da ninguna explicación. Yo sabía que algo practicaban por ahí, sabía que había algo de karatecas que iban. Y dije, bueno, vamos a ver, no pierdo nada, sin expectativa alguna. Y llegué y empezamos a hacer movimientos raros, lentos, a pararnos, a respirar. Fue todo como muy distinto a cualquier sesión que haya podido experimentar alguna vez de deportes o de lo que fuese, cualquier disciplina. Pero me acuerdo que cuando terminó esta sesión me sentía en paz, me sentía, en todo caso ahora la palabra que uso es me sentía presente. En ese momento yo no tenía idea de qué significaba la presencia, no era un concepto que solía conversar. pero hasta Y desde, ahora esto es meditación. Estás encontrando el camino a través de la meditación. Ok, exacto, claro, cuando llegué a este lugar encontré que habían muchos tipos de meditación. Puedes estar meditando. De hecho, ahí fue donde pude definir la palabra, porque si antes me pregunté qué cosa es meditación, te podía responder algo distinto todos los días. Y pienso que ahora, a través de estas enseñanzas, de repente estaría bueno comenzar por ahí, ¿no? Definir de qué estamos hablando. ajá. Así que, como lo enseña ahí nuestro maestro, meditación viene de dos raíces. Digamos, si separamos la palabra etimológicamente, medi y tación. Medi, que significa medio, centro, y tación puede ser como la estación, un lugar. Entonces, analizando un poco la palabra meditación, vendría a ser cómo estacionarnos en el medio de la vida, entre el presente y perdón, entre el futuro y el pasado, cómo estar en este medio, en balance, en cualquier cosa que estés haciendo. Entonces llegué a este lugar y veía que la gente practicaba su meditación parado, practicaba meditación en movimiento, practicaba meditación sentado, movimiento rápido, movimiento lento, pero el centro de toda la práctica era estar en meditación, estar en esta presencia, atento al centro de tu cuerpo, al centro físico de tu cuerpo. Se podría decir entonces, Rodrigo, que meditar es como encontrarse a sí mismo a través del cuerpo, sin la mente. Podría ser una definición que aplique, digamos, para estas prácticas, pero pienso que no solamente puede ser eso. Porque tú puedes estar meditando mientras cocinas. Hay chefs que están cocinando y se encuentran en meditación, no necesariamente a través del cuerpo, de una práctica psicomotriz, sino de pronto qué sé yo, estar pintando o estar en la computadora, algo que no necesite necesariamente el cuerpo para moverse. Para simplificarlo, es algo que no se puede simplificar, digamos, pero para hacerlo práctico, vendría a ser estar atento a tu centro, sea lo que sea que centro signifique. Puede ser el centro físico, puede ser el centro de tu mente, puede ser el centro de la acción que estás realizando, pero estar en tu centro. Y para practicar esto, solemos utilizar la respiración diafragmática, que empezamos a inflar de alguna manera la barriga
y desinflarla cada vez que exhalamos. Entonces, eso lleva nuestra atención, que puede haber estado en muchos pensamientos, un poco más abajo. Bajamos a través de las emociones y llegamos hasta el centro físico de nuestro cuerpo, hasta unos centímetros más abajo del ombligo. Ujú. Entonces, esa práctica, que es a través del cuerpo, nos mantiene en un estado meditativo, en un estado estacionado en el centro. Es decir, que el punto importante en la meditación es la respiración, el modo en que tú respiras y cómo lo llevas a tu centro. Puede ser que la parte baja, el pecho, se hace combinaciones de respiración. Claro, algo de lo que solemos hablar o practicar en una práctica de Qigong es intentar unir tres conceptos: mente, cuerpo, respiración. A veces la mente se le suele llamar intención, a veces al cuerpo se le suele llamar movimiento, y bueno, la respiración es la respiración. Entonces, mientras vas practicando, luego te vas dando cuenta que verdaderamente estos tres conceptos siempre estuvieron unidos. Ujú. Eran una misma mano, eran tres dedos de la misma mano. Sí. Como tú respiras, piensas. Como tú te mueves, están tus pensamientos. Por eso se habla mucho de la quietud del cuerpo. Si tu cuerpo está en quietud, tu mente va a estar en quietud consecuentemente. Si tu Ujú. respiración está calmada, tu cuerpo va a estar calmado. Entonces te vas dando cuenta o vas borrando, digamos, las fronteras entre estos tres conceptos para que, como está tu respiración, está tu cuerpo, como está tu cuerpo, está tu mente. Entonces, a través de estas prácticas buscamos esa unión, que vendría a ser de hecho lo mismo que hace el yoga, por ejemplo. Yoga significa unión en sánscrito, entonces ellos buscan unir también cuerpo, mente, respiración, intención. Ok. Así es. ¿Qué pasa o qué nos podrías enseñar, Rodrigo, de aquellas personas que les cuesta trabajo meditar? Es decir, la bulla de pensamientos internos o diálogos internos es alta y no pueden dejar su mente quieta. Un camino, el cigarro; otro camino, comer mucho; otro camino, necesito pastillas para dormir, y así sucesivamente, porque los invitan a meditar y es imposible. La palabra de ellos es: no puedo, no puedo. Si puedes, no puedo. Y se van. Y siguen su día a día, ¿no? Con estos vicios y esta forma de vivir en el mundo, generando estrés. ¿Qué nos dirías, Rodrigo, frente a esto? ¿Qué les puedes decir a ese grupo de personas? Gracias por la pregunta. Bien, habría que analizar caso por caso para ver qué le pasa a cada uno. Sin embargo, si lo generalizamos, definitivamente vivimos en una sociedad, en un contexto que es muy estresante. Hay muchos estresores externos, por así decirlo. Salimos a la calle y hay personas, hay publicidad, hay autos, hay muchos elementos que están brindándonos información constantemente y ahora Claro. mucho más con los celulares, pues, ¿no? Que Sí, tenemos una fuente de información infinita al alcance de nuestros dedos. Entonces nuestra mente empieza a llenarse de información, se llena y se llena y se llena, y al estar rebosando de información, el cuerpo adopta este estado de alerta, de lucha o huida, eh, porque ¿qué hace la mente? Así como antes, digamos, hacía que nuestro cuerpo estuviese más eficiente para salir corriendo porque un león te perseguía, porque un oso venía y quería sí, robarte el almuerzo. Ahora pasa eso, pero con el drama, por ejemplo, con la información que viene hacia nosotros de muchísimas fuentes, ya sea, bueno, las noticias es una gran fuente, qué sé yo.
cualquier institución que quiera dar un mensaje nos llena de información. Entonces, ¿qué pasa? Es como si estuviésemos practicando salir del león corriendo, solamente que ya no corremos. Y nuestra mente se queda en, oye, estás en peligro, tienes que luchar o huir, pero nunca llega el peligro real. Entonces nos mantenemos constantemente en ese ciclo o en ese círculo vicioso, digamos, de escuchar a nuestros pensamientos, creerles y generar pensamientos más dramáticos y creerles y se crea todo un monstruo dentro de la mente que justamente nos dice cosas como no puedo, no me merezco, Correcto. no soy capaz. Ujú. Entonces, para empezar, ese no puedo sentarme es porque hay mucha información que es incómoda de pronto empezar a gestionarla porque cuando estás en quietud es donde aparece ese monstruo enorme que has construido y que tienes que enfrentar. Entonces, aparecen muchos caminos, como bien dices, uno puede ser el cigarro, otro puede ser la comida chatarra, otro puede ser el deporte, el canto, la danza, la meditación, las artes marciales, lo que fuese. A mi modo de ver las cosas, bajo mi perspectiva, pienso que la meditación es una de las más difíciles de poder seguir, porque requiere de muchísima disciplina, de muchísima constancia. No es como una pastilla que la pastilla hace el trabajo por ti y empieza a calmar los síntomas, digamos, pero nunca llega a la raíz del problema. Entonces, ahora que he dicho problema, podríamos empezar a ver cuál es el verdadero problema. Sí, enseguida. ¿Cuál crees que es el problema, Laila? Yo, yo digo que estrés, angustia excesiva y mucho foco en el punto negro. Y dejo de ver el blanco. Es decir, cuando mi diálogo interno me atormenta, bueno, a mí me pasa, a mí. No sé si muchos que están viendo esto también les pase, pero como que gana, si lo pusiera en una pesa, Rodri, como que gana más los pensamientos malos que los buenos. Entonces es como una guerra de quiero estar bien, pero el estrés, y si me echan del trabajo, y si me quieren dejar, y si mejor me divorcio o no, y si van a secuestrar a mi hijo, y si, y me enfoco en lo malo, entonces me genera eso, venir y que alguien me diga, ven, vamos juntos a meditar, pero ¿y cómo? Me van a echar del trabajo, estoy a punto de divorciarme, como que pongo una barrera, ¿no? Y no es tan fácil el camino o la decisión que tú tomaste. No sé si hay que llegar a fondo para decir ya no puedo más con mi cuerpo, ya no puedo más con mi mente. No lo sé, Rodri, pero en mi opinión es eso, contestándote un poco. Claro. Bueno, para muchas personas es la única opción llegar hasta el fondo, a este vórtice enorme y que te bote por el otro lado y que te empuje hacia el otro lado y ahí darte cuenta que escuché esta frase justo el fin de semana, que lo más abajo que puedes llegar es el suelo. No hay más abajo hacia dónde ir, entonces ahí te das cuenta de las cosas que son verdaderamente reales. Entonces has hablado justamente de pensamientos y de ideas. Hay una frase que nos repite el maestro constantemente y nos dice, a ver, ¿a qué te suena? No se pueden solucionar los problemas de la mente con la misma mente que los creó. Totalmente de acuerdo, Entonces, totalmente de acuerdo. Luego entonces evolucionamos y cada día somos diferentes. cada día somos diferentes y a veces no nos damos cuenta. Entonces, volviendo, quería tocar, dijiste algo muy interesante, mis pensamientos malos suelen ganarle a mis pensamientos buenos. Hay que comprender que los pensamientos malos y buenos existen en el reino del pensamiento, por ponerle un nombre. Aquí están los pensamientos,
aquí están las emociones, aquí está la conciencia, lo que fuese. Entonces, si empezamos a observar a los pensamientos como elementos que existen en el reino del pensamiento y que todos son valiosos por igual en el reino del pensamiento, dejamos de empezar a observar algunos como buenos y otros como malos. ¿Por qué? Porque los pensamientos buenos van a hacer que tus acciones sean dirigidas a alejarte de ellos. Y los pensamientos buenos, perdón, los pensamientos malos van a hacer que te alejes de ellos. Porque se siente incómodo, porque no te gustan, porque son difíciles de pronto. Y los pensamientos buenos van a guiar a que tus acciones te acerquen a ellos. Entonces vamos a vivir en esta constante lucha de no quiero esto, pero esto sí, pero me acerco a esto y me alejo de esto otro. Y empezamos a volvernos un juez de todas las situaciones que ocurren. Si esto es cómodo, es un pensamiento bueno. Si esto es incómodo, es un pensamiento malo. Yo quiero pensamientos cómodos, no quiero pensamientos incómodos. Entonces es lo mismo querer tener un pensamiento bueno que no querer tener un pensamiento malo. Ambos son, es como cara y sello de la misma moneda. Ambos están en el reino del pensamiento. Entonces, ¿qué buscan estas prácticas? Hacernos comprender que no es necesario vivir con toda tu atención en el reino del pensamiento, que está acá arriba. Entonces podemos bajar un poquito y llegamos al reino de las emociones. ¿Y qué dijeron los maestros? Baja un poco más y vas a llegar al reino físico, en todo caso, al reino motor, que también tiene su parte de emoción, también tiene su parte racional y demás, pero es otro centro más abajo que funciona distinto. Entonces, dejamos de cuestionarnos si es que un pensamiento es bueno o un pensamiento, otro pensamiento es malo. Y vemos a los pensamientos como elementos que pueden pasar y que pasan y que algunos se demoran de pronto un poco más en pasar por nuestro campo de visión y otros son más rápidos. Pero todos pasan. Pero Entonces, eso suena muy bonito, suena como muy de fábula y ya aterrizarlo no creo que sea tan bonito. Yo no quiero dejar la importancia de las emociones en un pensamiento, porque el pensamiento en sí, no sé, Rodri, si tú estás de acuerdo o no, un pensamiento en sí, sin emoción, no me daña, no me hace nada. Si yo digo, me voy a caer, pero no tengo una emoción de que todo lo que va a pasar con mi caída, pues lo tomo normal. Yo encuentro esta actitud lo llamo pensamiento pasivo, por ejemplo, en los maestros allá del Tíbet, de eso que yo, como Budas, como, ¿no? Que están en meditación todo el tiempo y controlan todo, pero no estamos a ese nivel. Entonces, la emoción acompañada del pensamiento ya es una tragedia. Y tú nos hablas muy bonito y nos dicen, sí, los pensamientos hay que dejarlos correr, pero no es fácil controlar una emoción que dirige un pensamiento y ese caos interno que llevamos dentro no es tan fácil, Rodrigo. Suena bonito, pero no es tan fácil. Entonces, número uno, tener esa emoción encajada, supongamos, el miedo, rabia y tristezas, los más comunes, ¿no? Hay muchas emociones, pero esas como que nos definen. Después vendrá la culpa, la tristeza, la frustración, pero miedo, tristeza y rabia, esos pensamientos con esas emociones nos hacen decir y hacer cosas que después necesitamos a Rodrigo Rivera, ayúdame. Metí la pata.
dije esto y ya no hay arreglo. ¿Qué hacemos ahí? Porque la mezcla es pensamientos, emociones y acción. Lo hago. O me pongo tan triste que entro a un estado de ánimo de depresión, o me pongo tan furiosa que daño el corazón de mi hijo, por ejemplo, mi esposo, o dije algo que me costó mi empleo. ¿Qué hacemos ahí, Rodri? Me dices, en el momento que ya entró este miedo, que ya dijiste lo que no querías decir, ¿te refieres? Exacto. Nos ganó el pensamiento por la emoción, Ujú. porque el pensamiento en sí, pues no tiene nada. Pero si va cargado de odio, si va cargado el pensamiento de te voy a hacer daño, voy a ver cómo caes, si va cargado de no sirvo para nada y me voy haciendo chiquita, si esos pensamientos están cargados de emoción, no hay meditación, no hay pensamiento ya de buenos y malos, sino que me gana. Decimos acá, me gana la emoción, pero todo fue por pensarlo y sentirlo y lo suelto, ¿sí? Entonces, esta parte que está bonita y que es real, porque no solamente es bonita, porque lo vemos en ti. Tú empezaste por un despertar y por un camino y lograste una disciplina. Pero ¿qué hacemos aquí, Rodri, con estos pensamientos que están así, con las emociones, y nos hacen ser imprudentes y decir, ¿cómo empezar? Por supuesto que no es fácil ni bonito de pronto el camino. De repente esa Ujú. es una ilusión que suele mostrarse como si este fuese un camino de flores y colores y que todo es trililí, tralala, qué lindo, ¿no? No Sí, es así y requiere de mucho coraje, de mucha valentía, como bien dices, de mucha disciplina, perseverancia, porque es un camino de observación. El silencio y la quietud cuando estamos sentados o cuando estamos parados o cuando estamos moviéndonos, estamos en un estado de atención y de vigilia hacia todo lo que pueda estar ocurriendo, incluyendo los patrones mentales, incluyendo nuestras emociones. No se sí, trata de reprimir ni rechazar, sino de estar presentes cuando ocurren, durante la práctica, para que cada sí. vez sea más fácil cuando estás en la vida real. La práctica para poder justamente dejar de reaccionar en esos momentos que antes reaccionabas. Ahora, has dicho algo interesante. A veces me gana, a veces me ganan los pensamientos, me ganan. Pienso que hay que comprender algo importante ahí, es que si nosotros consideramos que es una lucha, que estamos batallando contra la mente, es imposible que le ganemos y la mente cada vez va a ser más fuerte ante nosotros y nos va a hacer sentir que somos muy chiquitos, muy pequeños. La mente tiene un poder, digamos, generacional, se ha venido construyendo desde mi tatarabuelo, pasó a mi tatarabuelo y empezamos a pasarnos los genes de la mente uno tras otro, con cada uno tenía sus propias costumbres, su propia cultura, lo que fuese, y llegamos a lo que es la mente ahora, que es una máquina enorme que tiene esta capacidad de mover cosas. Si pensamos que estamos luchando contra la mente, en el 100% de las oportunidades que tengamos contra la mente nos va a demostrar de la manera más simple, más sutil, no hay manera de que me ganes. No hay forma de que me ganes, yo soy el poder que te hace a ti poderoso, por así decirlo. Entonces esa sería la primera alergia a meditar, Así a es, respirar así es. aquí, Ujú. ¿ok? Entonces, ¿cómo dejar de ver a la mente como un monstruo y empezar a verla como un aliado? Ujú. Pienso que hay que comprender que la mente tiene una función, que es básicamente cuidarnos.
cuidar nuestra integridad, defendernos ante cualquier cosa. Como decíamos antes, hay un león y hace que nuestro cuerpo bote ciertos químicos que hacen que yo pueda correr más rápido, que yo sienta menos dolor, que pueda salir de un lado para otro más rápido. Adrenalina, cortisol, estos elementos que existen cuando hay estas situaciones. A diferencia de cuando estás recién despertada, por ejemplo, tienes otros químicos que te hacen estar, qué sé yo, más caliente en tu cama, Claro. más cómodo, es distinto. Entonces la mente funciona y la mente quiere resolver problemas, quiere sentirse importante, quiere sentirse validada en todo momento. Tenemos un problema, lo solucionamos, ¿qué va a hacer la mente? Encontrar el más cercano o el siguiente que tenga una dificultad justa para que pueda ser resuelto, de repente un poco más difícil, pero para poder encontrar el otro, y poder Ujú, encontrar el otro, y poder ujú, encontrar el otro. ujú. Entonces, para empezar, de vuelta a tu pregunta, yo pienso que la meditación no es algo que se puede obligar, porque un factor muy importante es la meditación. De la meditación es tener esta voluntad, esta podría llamarse fe de alguna manera, porque no estás entrando a una meditación por un resultado. Justamente si es que tú entras a una meditación buscando estar más calmado, buscando estar más en paz o lo que fuese, se va a desvirtuar la práctica de la meditación en sí, que lo que busca es eliminar una mente que está buscando resultados constantemente, porque ha reconocido que esa búsqueda constante es lo que le genera estrés y es lo que le genera la reacción ante todas las mecánicas que, digamos, no estamos llenos de botones. Si viene alguien que te conoce, que sabe apretar tus botones, te dice Laila, y te toca aquí, y tú reaccionas así, Laila, y reaccionas así, Laila. Y cada botón tiene tu propia reacción Correcto, que está tan mecanizada que ni siquiera nos damos cuenta y decimos la palabra que no queremos decir. claro. Entonces viene ahí el momento de la observación. Oye, me han apretado este botón. ¿Qué Ah, pasa si no reacciono como siempre reaccionaba? ujú. A ver, voy a respirar, pero igual siento que quiero reaccionar. Ah, pero ¿verdaderamente siento o es un pensamiento que no soy yo que está pasando por mi mente? Si dejo que se vaya un ratito, oye, ya no siento la necesidad de reaccionar. Y la otra persona se va a quedar como, oye, cada vez que yo te apretaba, tú me hacías así y yo ya estaba preparado para hacerte así. Y ahora ya no me quedé con... y se va a sentir raro. Y ahí se genera, ahí se rompe el patrón en todo caso. Pero Entonces, espera, porque aquí hay algo que me causa curiosidad. Tú llegas a eso porque creo que una de las metas, no la única, pero una de las metas del ser humano que está en el plan de escucharse, descubrirse, investigarse, está en este rumbo de calmar y de crecer y evolucionar. Y yo te tengo a ti, que eres un experto en meditación, en Qigong, en Tai Chi y en tantas cosas que tienes un camino de maestro ya. Entonces, ¿cómo haces? ¿Tú orientas a tus alumnos o a tu vida diaria o a las sesiones de coaching del lenguaje corporal con Qigong, con Tai Chi, con meditación, o es como una trenza y todas funcionan y tienen un poquito para sacar ese peinado tan bonito? O sea, como, ¿qué haces? ¿Usas aquí algo o todo lo mezclas? Un poquito más de esto, Rodrigo, porque tienes mucha experiencia. ¿Qué haces? todo se mezcla, todo se mezcla, por supuesto. Algo que aprendí del maestro también, por ejemplo, él nunca planea una clase. Yo cuando recién estaba comenzando a practicar con él y
en esos momentos de pronto me proyectaba, ¿no? Oye, ¿qué va a ser de mi vida más adelante? Voy a querer enseñar esto, voy a ver cómo es que puedo estructurar mis clases para poder enseñarle a alguien. Entonces pasaba el tiempo y para empezar, él nos repite siempre, yo no tengo nada que enseñarles. Entonces lo que hace verdaderamente un sanador comprende que él no tiene la facultad de sanar a alguien, pero él tiene la facultad de poder crear un ambiente en el que la otra persona se pueda sanar a sí misma. Ujú, Tú no ujú, puedes cargar con esa responsabilidad de sanar o no sanar a alguien. Cada uno es dueño de su propia experiencia. Pero sí puedes crear un ambiente bonito, seguro, en el que la persona pueda desarrollarse. Entonces, se mezcla todo porque la respuesta justamente, como no está planeada la sesión, la respuesta la da el momento presente. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer para poder dar una sesión es mantenerme presente los instantes anteriores a la sesión para condicionar a mi mente que esté presente para poder notar los detalles que ese presente con esa persona está pasando y está viviendo. Y ahí te das cuenta, ¿no? De repente la persona necesita conversar y ahí viene mis ganas de desarrollar un poco el coaching, que dicho sea de paso, logré certificarme, que te comenté que estaba en el proceso. Uh, Entonces, hurra. esa es una herramienta más que sumo a mi servicio. Puede ser a través de la palabra, a través del movimiento, a través de la quietud, a través, me imagino, de lo que vaya adoptando a este todo a lo largo de mi vida, de repente sacando algunas cosas que veo que no funcionan, o qué sé yo. Pero, a ver, de todas maneras, gran parte de todo esto, la mayoría viene de la enseñanza del Tai Chi, Qigong y meditación que me ha podido compartir mi maestro, digamos, que fue compartido de su maestro y compartido de su maestro. Ujú, Entonces, justamente dentro de estas enseñanzas viene esto de no planificar la sesión para practicar, sentir la energía del grupo, ver qué necesita el grupo de ese día, que pueden ujú. ser las mismas personas, pero que al día siguiente necesiten otra cosa, Sí. porque algo en el mundo cambió. Entonces, estar muy atento y vigilante nuevamente, como decíamos con la práctica de la meditación, a ver, a intentar ver qué es lo que la persona que tienes al frente de pronto pueda necesitar. Ujú. Pero Pero al por final ejemplo, de... sigue. Ujú. Sí, iba a decir que al final de cuentas hay que comprender siempre que lo máximo que puede hacer un maestro es decirte, ahí está la puerta, pero no te puede empujar. Ujú. Te puede guiar por el camino donde él ha caminado para que tú te des cuenta que tú tienes que caminar el tuyo. No se trata de pisarle los pasos al maestro, sino se trata de pisar donde nunca hubo huella y ver tu propio camino porque nadie nunca ha sido tú, nadie nunca será tú. Tienes esta oportunidad de vivir tu vida como tú quieres. Me gusta que tú dices, y créeme que esta me la quedo, te pago royalties en el futuro, estar presente. Descubrí estar presente. Eso me encantó, eso que dijiste. Si tengo esta necesidad y este camino de descubrirme, si fuera desde el chikún, es que todavía como que asocio las tres como una trenza y con respiración. Y asocio las tres con calmar, calmar y encontrarse, estar presente, que me encantó eso. Pero si fuera, por ejemplo, ¿qué le dirías desde el chikún a una persona que tiene mal genio y tiene problemas en su equipo de trabajo y tiene un líder que también es de mal genio y va a tener una plática para hacer un reclamo de equipo, ¿no? Desde el chikún, ¿cómo les darías coaching a este equipo de trabajo con esos enojos?
para el enojo y terminan en no teniendo una conversación y se van. Claro, Qigong se puede traducir como a la gestión de la energía. El Qigong, digamos, lo observa todo como todo es energía, incluso los pensamientos. El pensamiento de ira tiene una energía distinta a la felicidad. Como sabemos, porque se siente distinto, algunos hasta los dibujan de una manera distinta, le Ujú. puedes dar una forma distinta, la expresión de la cara cambia en cada una de estas. Entonces se trata de comprender cómo funciona la energía, cómo pasa a través de tu cuerpo, cómo se expresa a través de las olas del mar. El Qigong se basa en el estudio de los ritmos naturales de los animales. Muchos movimientos tienen que ver con bailes de los pájaros, de los monos, de muchos animales. Entonces, para empezar a comprender que existe esa energía en él, que existe, que está molesto y que eso lo está llevando hacia su equipo y que eso está teniendo consecuencias, y si es que tu objetivo es que tu empresa sea más productiva, el hecho de que tú estés molesto la está haciendo menos productiva porque tu gente está menos feliz, entonces se va a esforzar menos. Podemos verlo de una manera muy práctica. Mientras más feliz está tu empleado, más feliz va a estar tu cliente. Esas son filosofías o psicologías, en todo caso, que se estudian mucho para la satisfacción del cliente, para el bienestar de la persona que está comprando tu servicio o un bien que vendas. Entonces, hacerle comprender cuál podría ser el resultado de tener ira. Y muy aparte de la productividad que pueda existir en la empresa, es el resultado interno de tener ira, que al final se va a transformar en enfermedad. Más temprano que tarde va a ser somatizado a una enfermedad física que va a poder encontrar en el cuerpo, y si es que no tiene tiempo para hoy para calmarse, va a tener que buscarlo después para curarse. Entonces, comprender que es energía y que la energía no es ni mala ni buena, porque no puedo ir a decirle lo que tú estás haciendo está mal, no va por ahí. Si quieres cambiar, cambia. Yo te muestro que esto hace esto. Ujú. La energía no es ni mala ni buena, y incluso cuando hay mucha energía de enojo, eso se puede también canalizar hacia otras partes de la empresa. Lo vemos mucho, por ejemplo, cuando haces una sesión con niños. En el karate, por ejemplo, una práctica con niños, te das cuenta que uno es muy emotivo y se emociona mucho, y a veces es porque solo quiere atención, entonces intentas la manera de darle un poco de atención y vas ahí jugando con la energía de la clase para que todos Sí. puedan ir desarrollándose en conjunto. Entonces en una empresa pasa lo mismo. ¿Cómo puedes alinearte? ¿Cómo puedes mostrar que esta es la dirección que el gerente quiere de la empresa, que el dueño quiere de la empresa, y alinear a todos? Ujú, Si dentro ujú. de esa alineación entra estar molesto, pues bienvenido sea y todos estemos molestos. Lo usual es que te vayas dando cuenta que estar molesto no suma mucho. Es conveniente, es conveniente, Rodrigo, antes de empezar una junta de trabajo con nuestro equipo, hacer una especie de meditación antes de ponernos a hablar. Es que tu logística fallaste. No, es que tú te estás dirigiendo mal. No, es que no tenemos presupuesto del director de finanzas. Antes de entrar a esos diálogos donde a veces se terminan juntas de 5 horas y salen ellos mismos diciendo por el pasillo, ¿qué hicimos? Nada, todo es igual, todo es lo mismo. Y hay como una predisposición y quizás desde la meditación o el tai chi o algo que los ayude a encontrar el centro para poder conversar mejor. ¿Eso se podría hacer o es conveniente y qué se puede hacer? Por supuesto, definitivamente.
y yo tuve un trabajo en una empresa global que tenía en ese entonces, tenía contratadas a más o menos algo de 16.000 personas a lo largo de todo el mundo. Y mensualmente teníamos una reunión de toda la empresa. Y es lo que hacía el gerente, digamos, el presidente de toda la empresa. Lo primero que hacía antes de hablar, venía, vamos a tener un minuto de silencio. Entonces, ver a la cara al presidente de la empresa, al punto más alto, digamos, en la jerarquía empresarial, estar en silencio, ojos cerrados, en su cámara, con las 15.000, 16.000 personas viendo, ves a los de tu equipo y te sientas y cierras los ojos y te mantienes en esa quietud por un ratito. Lo hacía, era muy corto. Esta persona, por supuesto, que practicaba meditación. Y lógicamente, con un minuto de meditación, de pronto no vas a poder hacer que una persona medite a diario en su vida y demás, pero está plantando una semillita y está dándole una ventanita pequeña para poder observar sus pensamientos, para calmarse. Genial. Comprende el poder de la práctica. Ujú. Un día de repente no cambia mucho, pero si lo hacen todos los días y empiezan a darse ese momento de regresar a mi centro antes de conversar con alguien, de respirar antes de decir una palabra, por supuesto que van a dejar de haber tantas reacciones como dices. Yo reacciono porque algo me molestó, entonces te tiro mi, ¿cómo decirle? Mi vómito de negatividad o mi cuerpo de dolor, a veces le dicen, ¿no? Como yo me estoy defendiendo, quiero Sí. defender mi ego, mi integridad, entonces te ataco. Por supuesto que habrían varias de esas que irían eliminándose, Y por supuesto. también es un aprendizaje para el cuerpo de cuando oprimimos el botón, no reaccionar, ¿no? Es como te estoy enseñando a que no vale la pena, ¿no? Esto. Y ¡pah! Rodrigo, yo no te voy a dejar ir hasta que hagamos una dinámica. Una de las emociones más frecuentes que yo encuentro en coaching es tristeza, conectada con el autoestima. No sirvo, no soy capaz, me siento sola. Em, ¿Para qué lo intento? Me van a decir que no. Mejor me quedo callada. Por eso me dejaron, porque soy fea, porque no soy inteligente, ya estoy vieja, soy muy joven para hacerlo. Esa tristeza que está acompañada con el autoestima. Y encuentro eso muy frecuente en sesiones de coaching y muchas más. Pero quería hablar de la rabia porque también es otra. Pero ¿por qué no hacemos una dinámica, Rodrigo, para esas personas que nos van a ver y van a estar muy agradecidas contigo y sin duda te van a seguir? Vas a tener fila. Y hacemos algo sencillo que se pueda hacer en un espacio como la casa o mi oficina con la puerta cerrada, algo, algo que lo podamos hacer y que sea útil con respiración. ¿Cómo respiro? ¿Qué pienso? Sobre todo con esta emoción. Vamos a hacerla. Claro que sí. Va. Genial. Tú me dices. Ok, podemos hacer como una pequeña meditación de pronto Ok. para poder reconocer y transformar la energía. Va. Ujú. A ver, ¿estás en una silla, Laila? Sí. Sí. A ver, entonces, antes que nada, tus dos pies, tus dos plantas de los pies, bien puestas en el piso. Ok. Que puedas sentir que el piso está sosteniéndote. Porque, Ok. ¿qué pasa? A veces esa tristeza, esa lástima ocurre porque no nos sentimos sostenidos, porque no sabemos que alguien, que podemos confiar en alguien o que algo ocurrió y bueno, ahí vienen
seguidilla de pensamientos. Entonces, antes que nada, comprender que estamos aquí. Ok, Ambas plantas de los pies bien puestas en el piso, sintiendo bien. como el piso sostiene toda tu integridad física. Ajá. Cierro Luego, los ojos, los dejo abiertos. aún no, paso a paso. Procura sentarte al borde de la silla para que tu espalda no se apoye, para que no se apoye en el respaldar, sino para ponerla recta. Entonces te sientas al borde de la silla. Esto va a permitir que tu espalda se mantenga recta y que la energía pueda fluir tranquilamente. Ok. ¿Qué pasa? Nuevamente volviendo a la energía. Imaginémonos que es como un río. Tenemos un río dentro de nosotros donde es muy caudaloso, la sangre pasa a través de las venas, hay mucha agua. ¿Dónde se estanca el agua de los ríos? Usualmente donde hay un doblez, Ujú, ¿cierto? Y ahí se estanca la basura, las ramas, lo que fuese. Y eso va a generar otro estancamiento más adelante y donde hay agua estancada, el agua se pudre. Entonces lo mismo pasa dentro de nosotros. Si estamos chorreados todo el día, van a haber lugares en nuestro cuerpo donde se va a empezar a podrir esta agua y no va a permitir que la energía se mueva. ujú. Entonces, si nos mantenemos con la espalda elongada, recta, los pies bien puestos en el piso, vamos a poder facilitar un flujo de energía natural Ok. que pueda llegar desde todos nuestros órganos hasta la cabeza, hasta nuestros pies y hacia nuestras manos. Entonces, lo que vamos a hacer con las manos, las vamos a poner en las piernas, simplemente apoyarlas para no generar tensión en el cuello. Yo suelo utilizar este mudra, que es la mano izquierda sobre la mano derecha, y cierro aquí este puentecito. Entonces mi energía se mantiene fluyendo exactamente, se mantiene fluyendo en mi mano izquierda sobre derecha. No importa a profundidad qué forma uses con tus manos, hay gente que simplemente las pone encima de sus piernas, pero yo suelo utilizar esto, se utiliza mucho en el budismo zen. Ok. Ahora sí vamos a cerrar los ojos y lo primero que vamos a hacer es comenzar a notar cómo está nuestra respiración ahora mismo, sin darle ninguna orden, simplemente sintiendo cómo entra el aire por mi nariz, todas las características que pueda sentir del aire las vuelvo presentes y voy notando cómo sale de mi cuerpo a través de mi nariz, notando las diferencias sutiles que pueda haber entre una y otra, entre la textura del aire, la temperatura, simplemente notando detalles. Te mantienes respirando. Ahora podemos comenzar a notar en nuestro cuerpo dónde es que se siente alguna rigidez o alguna tensión innecesaria. Y si es que esa tensión, esa rigidez en nuestro cuerpo viene acompañada de un sentimiento, de una emoción, la observamos, nos paramos al frente y la observamos, sin juzgarla, sin pensar que es buena o mala, si es cómoda o incómoda, simplemente la hacemos presente. Con cada exhalación, vamos a imaginar cómo podemos disolver esa rigidez que tenemos en el cuerpo. Con cada respiración tenemos una oportunidad nueva de relajarnos cada vez más profundo, manteniendo nuestra postura y respiramos. Podemos comenzar a comprender que la tristeza es un extremo
de una energía que tiene un extremo contrario. Y algunos la llaman autocompasión. Y la gran diferencia entre la tristeza y la autocompasión es la capacidad de acción, siendo la tristeza una emoción pasiva y la autocompasión una emoción activa. Y ahora vamos a imaginar nuestra vida si es que fuéramos más autocompasivos con nosotros mismos, si pudiésemos tratarnos como trataríamos a nuestros mejores amigos, cómo nos hablaríamos, qué les diríamos cuando están tristes, qué quisiéramos cambiar. Mantenemos nuestra atención en la respiración y ahora vamos a pensar en una acción que querramos hacer por alguien muy cercano o por nosotros mismos, donde podamos practicar la compasión o la autocompasión. No tiene que ser una acción muy complicada, puede ser algo tan simple como decidir que hoy vas a dormir más temprano, que hoy te vas a alimentar sano, algo que puedas hacer por ti, que te ayude a transformar la tristeza en autocompasión. Y vamos a darle unos últimos segundos en quietud y en silencio. Para observar cualquier cambio que ocurra dentro de nuestro cuerpo. Cualquier sensación, cualquier emoción, cualquier pensamiento, simplemente lo observamos y respiramos. Y para finalizar esta experiencia, quiero recordarte que nadie nunca ha caminado por tus pasos y nadie nunca lo hará. Y eso te hace una persona única. Puedes agradecerte por eso, cómo has vivido tu vida hasta este momento, a través de tus propias reglas, con tu propio mapa, con tu propia brújula. Muchas gracias. Cuando estés lista, abrimos los ojos. Qué delicioso me sentí. Gracias, gracias, Rodrigo. Descubro contigo que sentir, pensar, respirar me hacen presente y que la espiritualidad no está peleada con el mundo empresarial, para nada. Son como hilos que se pueden manejar y tejer cosas maravillosas en equipo y en lo individual también, Rodrigo. Yo
Estoy totalmente agradecida contigo por este espacio que nos das. Antes de despedirme, me gustaría, no sé, tal vez quisieras decirles algo, una frase, un consejo, y sobre todo a estas personas que están tratando de calmar sus pensamientos, de meditar, de estar presente. ¿Qué les dirías? Gracias a ti por el espacio, por las palabras también que has compartido y por la experiencia que estamos creando. Bien. Em, Pienso que uno de los, ¿cómo ponerlo? Contextos que está cada vez más fuerte en nuestra sociedad es justamente el cumplir las expectativas, ya sean externas o internas. Y pienso que que esa podría ser la gran causa raíz de tanto sufrimiento que vivimos en las empresas, con los amigos, con nuestra familia. Hemos adoptado las expectativas que tenían otras personas hacia nosotros, desde nuestros padres usualmente, que nos dicen tienes que ir al colegio con todo el amor del mundo y recibir esta información para que puedas recibir esta otra información, para que puedas tener este trabajo, para que puedas hacer esta otra cosa. Y allá recién más adelante vas a poder ser feliz, porque ahorita no lo eres, porque necesitas de esto para poder serlo después. Si no, mira mi ejemplo, eso es lo que yo estoy haciendo y mira cómo Sí. soy ahora. Ujú. Y compartimos esto con todo el cariño del mundo, por supuesto, porque es lo que nos han enseñado. Entonces no se trata de culpables, no que mi padre me enseñó de tal u otra manera o no estuvo presente o lo que fuese, no se trata de culpas, sino de darnos cuenta de que eso existe, de que eso es real, de que hay una mente en nosotros que está buscando expectativas. Pienso que todo parte del darnos cuenta que ya somos suficientes, que aquí y solamente aquí podemos ser felices, solamente aquí podemos respirar, solamente aquí podemos sentir plenitud. No existe allá después, como dicen, solo existe el aquí y ahora. Entonces, poco a poco, ir sacándonos esos velos que nos ponemos en la cara que no nos hacen ver o no nos hacen observar la realidad tal y como es. Nos paramos soñando, inventándonos realidades que queremos que sean verdad o que no queremos que sean verdad. Y cuando la vida nos dice esto que quieres pasa, o esto que quieres no pasa, y esto que no quieres pasa, viene el sufrimiento por esa expectativa de Ujú. queríamos este futuro y no ocurrió. Ujú. Qué culpable me siento porque no hice lo que debía hacer, que fuese. Entonces, no se trata de cambiar la acción en sí, y la acción en sí puede ser estar siendo el CEO de la empresa, la acción en sí no es lo importante, sino, o en todo caso, no se trata de cambiar lo que estás haciendo para poder ser feliz, sino se trata de ser feliz mientras haces lo que tengas que hacer. Entonces, ¿qué cambia ahí? Digamos, estamos cambiando nuestro enfoque del resultado, de la expectativa que teníamos, a la acción misma. ¿Cómo podemos mantener nuestro enfoque constantemente en la acción puntual que estamos haciendo? Y luego en la siguiente, y luego en la siguiente, y luego en la siguiente. Entonces lo damos todo. Somos más productivos, somos más presentes con nuestra pareja, con nuestros amigos, y lo damos todo. Y si lo damos todo, ya no puede existir ninguna culpa, porque no podríamos haberlo hecho mejor, porque Ujú. estuvimos presentes en cada uno. Entonces por ahí va la práctica. Estamos practicando estar presentes, sentado, respirando aquí o parado o en movimiento, para poder estar presentes en la vida real. Genial, genial. Rodrigo, gracias. A Rodrigo lo encuentran en todas estas ligas que estamos poniendo aquí para que puedan tener contacto con él directo en sus redes sociales, en su correo electrónico. Y una vez más, bueno, que esta conversación les inspire a moverse con más conciencia, a estar presentes
en el mundo, en el hogar, en el trabajo, en las relaciones de pareja y a seguir adelante. Así que no sea la última, Rodrigo, y hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Laila. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.